Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy día correspondiente a la semana número 15. Miren, ya estamos en la semana número 15. Prácticamente 3 semanas son las que nos falta, ¿no es cierto? Pero si han llegado hasta la semana 15, yo creo que están en buen camino, ¿no? Bien. Entonces, hoy día vamos a hablar del electromagnetismo. El electromagnetismo es uno de los temas donde un poquito que se complica a los estudiantes, la última parte es donde simplemente vamos a centrarnos en un tema muy importante que se fundamenta en la ley de Faraday, esencialmente en la ley de Faraday. ¿Ya? La ley de Faraday. La ley de Faraday. Esta ley de Faraday, muchachos, nos va a explicar, simplemente nos va a explicar la relación que existe. Miren ustedes en la parte inferior, en la FEM, dice, fuerza electromotriz inducida, ¿no? Nos va a explicar la relación que existe entre el campo magnético, miren que este imán está en movimiento, y si está en movimiento, el campo magnético, representado por las líneas de inducción, también está en movimiento. Entonces, lo que sucede acá es de que cuando ese campo magnético variable, que está cambiando, ingresa a esa espira o a esta bobina que está acá, esta es una bobina, ¿no? Es una bobina. Cuando ingresa a esa bobina, y esa espira o esa bobina siente la presencia de ese campo magnético, entonces dentro de la espira se induce un voltaje que se está marcando acá. Un voltaje. Acá hay un voltaje. A ese voltaje que es la fuerza electromotriz inducida, ¿no es cierto? La fuerza electromotriz inducida. Y ese voltaje lo que hace es generar una corriente. Y es por eso que este foquito que está acá hay un foquito, ese foquito se enciende, ¿no? Ese foquito se va encendiendo. Entonces, eso va a ser explicado por la ley de Faraday, pero también si se genera una corriente, ustedes saben que esa corriente tiene un sentido, ¿no? Un sentido horario o antihorario. Entonces, ese ingreso de esas líneas de inducción sobre esta espira, a eso se le llama flujo magnético. Flujo magnético. Y ese flujo magnético, en este caso, es variable. Vamos a explicar en la primera parte de qué se trata el flujo magnético. Y la otra parte es que la fuerza electromotriz inducida en movimiento. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos un circuito, y ese circuito, miren, siente la presencia de un campo magnético generado por ese imán, por ejemplo, entonces acá en ese instrumento se genera una fuerza electromotriz. Miren, cuando ese conductor siente la presencia de ese campo magnético, pero ojo, ese conductor también está en movimiento. No vayan a pensar que el campo magnético genera una fuerza electromotriz directamente. Eso vamos a explicar luego. Sino estamos viendo de que el imán se está moviendo, de que este conductor también está en movimiento. Bien, entonces eso es lo que vamos a explicar esencialmente y nos vamos a basar en una ley. Esa va a ser la fuerza electromotriz inducida, va a ser igual al cambio, ¿no es cierto?, del flujo magnético a la rapidez con que cambie ese flujo magnético. Acá le vamos a poner menos. Eso es considerando una espira. Si yo tuviera 2 espiras, tendría que multiplicar por 2, etc. Por n espiras, ya constituyen, si yo tengo una espira, es como que si estuviera una vuelta, 2 espiras, 2 vueltas, ¿no? Si tiene más de 2 vueltas, se le llama una bobina, ¿no? Una bobina. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con nuestra sesión correspondiente a hoy día. Bien. Bien, vamos a empezar con esta
Primera parte, que se llama el flujo magnético. Bueno, miren, flujo magnético, en primer lugar, es una cantidad escalar. ¿Ya? ¿Qué cosa mide el flujo magnético? Tienen que saber el concepto, esencialmente, ¿no? El concepto dice que el flujo magnético es una medida del número de líneas de inducción magnética. Ustedes saben que el campo magnético, que es generado por un imán o la corriente eléctrica, ¿no es cierto?, genera un campo magnético. Ese campo magnético lo representamos mediante líneas cerradas que no se cruzan. Esas líneas cerradas que no se cruzan, generadas por un imán o la corriente eléctrica, se llaman líneas de inducción magnética, ¿no? Líneas de inducción magnética, como dice acá, líneas de inducción magnética. Bien, ahora, si esas líneas de inducción magnética, miren, si yo considero una espira, esta espira tiene cierta área, cierta superficie, ¿no es cierto? Cierta superficie. Y de repente, sobre esta superficie, ¿no?, limitada por esta espira, ingresan líneas de inducción magnética, entonces, a la medida del número de líneas, o sea, si hay más líneas, mayor será el flujo magnético. Si hay menor número de líneas, menor será el flujo magnético. Al número de líneas de inducción que pasan sobre esa superficie, lo vamos a medir con el flujo magnético. ¿Y cómo es que lo vamos a medir matemáticamente? Simplemente vamos a trazar un vector normal, un vector perpendicular. Este vector verde, ese es el que se llama normal. A ese normal, pero podría ser para abajo también, ¿no? Normal es perpendicular, ¿no?, a la superficie. Pero va a ser normal saliente a esta superficie a un observador. O sea, esa normal tiene que ser saliente respecto a este observador. Si el observador estuviera en la parte inferior abajo, por ejemplo, la normal tendría que estar para abajo, ¿no? Bien, entonces miren, acá yo noto que esa normal y las líneas de inducción magnética, de acá, forman cierto ángulo θ, ¿no? ¿Qué pasaría si ese ángulo θ entre la normal y el campo magnético fuera 90 grados? Si fuera 90 grados, eso significa que el campo magnético estaría así, que las líneas. Y eso implica de que el campo magnético no está atravesando, sino es paralelo a la superficie. Si no atraviesa, entonces el flujo es cero, ¿no? Porque el flujo, que es el número de líneas que pasan, que atraviesan a través de esa superficie. Entonces, yo lo que podría hacer acá es que este campo lo podría descomponer en dos. Uno para acá y el otro para acá. Uno perpendicular y uno paralelo. Entonces yo veo de que esta componente, que es el que está al costado del ángulo, sería B coseno de θ. Y el otro B seno de θ. El B seno de θ no atraviesa. No es una línea de campo que atraviesa. La que atraviesa es el B coseno. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros? Lo vamos a definir así. El flujo magnético, lo voy a representar por este símbolo, va a ser igual al campo magnético perpendicular. O sea, ¿a quién? O sea, perpendicular a esta superficie, ¿no? O sea, el B coseno por el área. Esta superficie tendrá cierta área, pues, ¿no? Tendrá cierta área. Así lo vamos a definir. Lo vamos a definir así. Entonces, en conclusión, para solamente lo mismo, AB, el coseno del ángulo θ. El ángulo lo está formando el anormal y la línea de inducción. No se olviden de ese detalle muy importante. ¿Esto qué significa? Que a mayor área, mayor flujo. Bueno, si ustedes duplican el área, más líneas van a ingresar. A mayor líneas de campo, la línea de campo, si acá hay 3, si pongo 5, 6, 8, 50, 1 millón, etc., más potente es el flujo.
¿no? Y además, otro detalle importante, va a depender del ángulo, ¿no? ¿Qué pasaría si el ángulo fuera 90 grados? Coseno de 90 grados, o sea, el ángulo entre la normal y la línea de inducción fuera 90, coseno de 90 es 0. Eso implica que todas las líneas no están ingresando, no están atravesando la superficie, sino van paralelo a la superficie. Y si no atraviesan, el flujo es 0. La unidad del flujo magnético se llama Weber. Weber es la unidad del flujo magnético. Ya, ese es el Weber. Bien, acá algunas precisiones que se derivan de esa fórmula. ¿Qué pasaría si el campo tiene la dirección de la normal? Si tiene la dirección de la normal sería así, ¿no? Este sería la normal respecto a un observador, a ese observador. Tendríamos que tener nosotros el campo magnético, forman 0 grados, es decir, el coseno de 0 grados me da 1. Si me da 1, toma su máximo valor. Y el flujo ya sería A por B nomás, el área por el campo, nada más. Positivo, ¿no? ¿Qué pasaría si el campo es opuesto a la normal? En este caso, miren, yo podría dibujar acá la espira. Podría dibujar yo la normal para abajo. Si dibujo es saliente para abajo, entonces eso implica que el observador debe estar abajo, ¿no? Y debe estar. Y el campo está en la parte con azul, ¿no? El ángulo entre estos dos, 180 o pi. Coseno de 180 es menos 1, toma su mínimo valor. Entonces este sería el flujo máximo. Y este sería el flujo mínimo, ¿no? Mínimo, ¿cierto? Ahora, si la normal es perpendicular al campo, pues, obviamente que el flujo sería 0. Entonces, conceptualmente, la línea no está atravesando la superficie. En este caso, miren acá, normal respecto a ese observador, y el campo no está atravesando, la línea de campo no está atravesando. Por eso es 0, ¿no? Bien. Ahora, algunas observaciones importantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo he tenido una espira nada más, ¿no? Ahora, si tengo 1, 2, 3, 4, más de 2 espiras, 2 o más, a eso se le llama bobina, es una bobina. O si no, le vamos a poner que tengo una bobina de n espiras o n vueltas. No sé cuántas espiras tengo, cuántas vueltas tengo. Ahora, todas esas vamos a considerar que tengan la misma área, como está acá. Entonces, si ingresa, por ejemplo, las líneas de inducción sobre esa bobina, entonces hay que notar que si hay, por ejemplo, hay 5 líneas de inducción, las 5 ingresan a la primera espira. A la segunda espira, también 5. A la tercera, 5. A toda la bobina están ingresando 5 líneas de inducción, ¿no es cierto? Por lo tanto, el número de líneas de inducción que atraviesan a cada espira va a ser igual al número de líneas de inducción que atraviesan a toda la bobina. Toda la bobina, hay que notar eso, ¿no? Ahora, eso es otra forma de presentar esto. Si el campo es perpendicular al plano, si el campo es perpendicular al plano de cada espira, entonces el flujo es positivo. Ya hemos dicho eso, ¿no? Si el flujo a través de una espira o una bobina varía con el campo, entonces vamos a ponerlo así, ¿no? Si nosotros vemos que el flujo cambia, o sea, si inicialmente hay, por ejemplo, ¿cuándo puede cambiar el flujo? Si yo tengo el flujo, yo sé que esto es A, B, por el coseno de teta. Si yo pongo acá, cambio del flujo, entonces puedo ponerlo así, cambio de todo eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Cambia el flujo cuando puede cambiar el área. Si el área cambia, puede cambiar el flujo.
o puede cambiar el campo. O sea, inicialmente, por ejemplo, 5 líneas, luego 8 líneas, 10 líneas, 20 líneas, etc. O quizás el ángulo. Es decir, si inicialmente imagínense que acá ya el campo acá esté y acá esté la normal. Y si, ¿qué pasaría si esta espira, este de acá, está rotando? Si está rotando, obviamente que el ángulo, si está rotando, la normal también va a ir cambiando su dirección. Y si va cambiando su dirección, va a ir cambiando el ángulo entre la normal y el campo. Entonces, puede hacer que cambie el ángulo. Entonces, el flujo, cambio del flujo implica, en general, lo final menos lo inicial. Pero tengan en cuenta esto también. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo respecto a este punto. ¿Ya? Bien. Me dicen si entienden o no entienden, muchachos, por favor. ¿Ya? A ver, la figura muestra, justo en este tema todavía se les complica mucho a los alumnos, ¿no? Vamos a ver, la figura muestra un cuerpo en forma de cubo. Ahí está, en forma de cubo, ¿no? Dentro de un campo magnético uniforme. Ese que está acá, este de acá, el campo magnético es menos 2i. Ustedes saben recordar, ¿no? Eso lo puedo escribir así. 2. El i significa la dirección, teslas. Claro, esto lo puedo escribir así también. Ese menos puede salir afuera. Menos 2 y teslas. ¿Qué significa eso? Significa que el campo magnético vale 2 teslas y este menos i significa que va en la dirección del X positivo o el X negativo. Ah, si es menos, el X negativo, ¿no? Pues tengo acá el flujo. El flujo debe estar entrando entonces a las caras A, B, C o D, ¿no? Está ingresando, o sea, está este flujo está acá, menos 2i teslas. Bien, entonces determine el flujo del campo magnético que atraviesa la cara ABCD. Me piden, entonces yo digo, muy bien, entonces en primer lugar, para resolver el problema, paso 1, debo trazar la normal a la cara. Si se trata la cara ABCD, la normal tiene que ser saliente, ¿no? Esta es la normal saliente. Y veo que el ángulo entre la normal y el campo son opuestos. Entonces, yo digo, el flujo va a ser igual a B por el coseno. El ángulo entre la normal y el campo es 180, pues, ¿no? 180, o sea, menos, ¿no? Entonces, el flujo va a ser igual a ¿qué? El área. Ojo que esto de acá es la magnitud, ¿eh? Magnitud y todo, ¿eh? Bueno, entonces el área me dice 50, el área de este sería 50 centímetros por 50 centímetros, o sea, el área sería A al cuadrado, ¿no? Y A al cuadrado es 50 centímetros, la mitad. El A nada más, 50 centímetros, es la mitad de 1 metro, ¿no? Al cuadrado. Si esto lo elevo al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 1/4 del metro al cuadrado. Entonces acá, le pongo acá 1/4, nada más. El campo vale 2. Y el coseno vale menos 1. Miren que cuando reemplazo en la fórmula, estoy reemplazando solamente sus magnitudes. Esto es la magnitud, estoy calculando la magnitud, ¿no? Y hay que darse cuenta que me tiene que salir negativo, pues no, dado que el campo y la normal forman 180, ¿no? Y acá sería 2, 1/2, sería menos 0,5, ¿no? Puede ver. Así debe salir, ¿no? Vamos a ver cómo sale acá. Ahí está, 0,5 Weber.
No sé si me ha entendido. ¿Se ha entendido o no este ejemplo? ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Difícil, fácil? ¿Se entendió para proseguir? Sí, ¿no? ¿O no? Me dicen con confianza nomás, si no se entiende, para volver a repetir. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, ahora vamos a ver la inducción electromagnética. Miren, acá tienen que prestar mucha atención. Por favor, les pido que presten atención. Miren, la generación de corriente eléctrica debido a un flujo magnético, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Mejor, antes de esto les voy a presentar algo. Les voy a presentar algo ya. Una simulación para que vean de que a veces como que no se entiende algunos detalles, así cuando está estático a veces no se entiende algunos detalles, pero cuando ya se ve una cuestión más dinámica, ya uno se imagina mejor este asunto, ¿no? Se imagina mejor. Entonces voy a presentarles acá. Me van a decir o no respecto a que si se ve o no. Ya. A ver si me confirman. ¿Se ve o no se ve mucho? Se ve, se ve. Bien. Bien, muchas gracias entonces. Bien. Entonces, mire, ahí no, ustedes hay que tener en cuenta un detalle. Tienen que ser bastante observadores, muy detallosos. Ustedes ahí ven un imán y ven una espira, ¿no es cierto? Un imán, acá está el imán y una espira, acá está el imán. Y acá está la espira, una bobina, mejor dicho, una bobina conectada a un foco. Pero voy a poner un voltímetro mejor acá, un voltímetro, ¿no? Un voltímetro simplemente es un instrumento que mide el voltaje, ¿no es cierto? Se coloca en un punto del cable y en el otro punto. Bien, entonces acá nosotros tenemos el imán. Ustedes acuérdense que el imán se manifiesta, o alrededor del imán está el campo magnético, por ejemplo acá. Ahí está el campo magnético, ¿no es cierto? En este caso, miren, si yo coloco así, coloco ahí el campo magnético, lo estoy colocando por acá. Entonces, miren que hay un flujo magnético, o sea, hay líneas que están ingresando a la espira. Por ejemplo, en este caso están ingresando, voy a ponerle acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas que están ingresando. Cuando yo me alejo lentamente, menos líneas ingresan, menos líneas, van ingresando menos líneas. Cuando yo me alejo. Y cuando yo me acerco, más líneas van a ingresar, más líneas. Bien, entonces, lo que sucede, muchachos, es que acá hay un flujo externo del espira, o sea, un flujo magnético de las líneas de campo generadas por el imán sobre el espira. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, acá hay flujo, ¿ah? Pero ¿qué pasaría si el imán lo muevo? Si lo movemos el imán, el flujo también se va a mover, las líneas se van a mover, ¿no? Las líneas se van a mover, o sea, van a ser un campo magnético en movimiento. Yo voy a hacer lo siguiente, miren. Miren el milímetro.
Pues una pregunta central acá sería, ¿cuándo, cómo se genera un voltaje o una fuerza electromotriz dentro del espira? ¿No? ¿Cómo nosotros podemos generar voltaje? Y no solamente voltaje, sino ese voltaje genera corriente, por eso se prende el foco. ¿Cuándo? Esa es la pregunta central, ¿no? Si ustedes responden a esa pregunta central, ya prácticamente el 80% de la clase ya lo tienen, la idea central y ya lo conocen, ¿no? Entonces, ustedes notan, en primer lugar, que debe existir un flujo externo. Pero ese flujo externo, cuando interactúa con la bobina, cuando interactúa solamente con la bobina, ese flujo externo, no sucede nada. Pero si ese flujo externo, es decir, si las líneas de inducción o el campo magnético están en movimiento e interactúa con la bobina, se genera un voltaje. Y ese voltaje se está generando dentro del circuito, ¿no? Y ese voltaje genera una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, al voltaje que se genera dentro de esa espira se le llama fuerza electromotriz inducida o voltaje inducido. A la corriente que se genera dentro de la espira se le llama corriente inducida, ¿ya? Y recordar de la clase anterior que la corriente puede generar, si está circulando una corriente circular, podemos calcular el campo generado por la corriente circular. Bien, entonces ese detalle es muy importante. Miren acá, otra vez más. Voy a poner solamente el campo magnético variable, o sea, la línea de inducción variable, genera un voltaje. Cuando está estático, no hay voltaje. Miren, como en este caso. Ustedes en la teoría le pueden preguntar, ¿el campo magnético genera una fuerza electromotriz cuando interactúa con la espira? No, 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 no. Ahí falta algo más. El campo magnético tiene que ser variable. Tiene que ser variable. ¿Y ese campo magnético qué cosa genera? Ah, ya, una fuerza electromotriz. ¿Y esa fuerza electromotriz? Una corriente eléctrica. ¿Y la corriente eléctrica de la clase pasada qué cosa genera? Un campo magnético. Campo magnético. Bien, entonces vamos a ver. Voy a dejar de compartirles. Y volvemos a nuestra tarea. ¿Ya? Entonces ahora vamos a volver acá a nuestra tarea. Recordar, ¿no? Para recordar vamos a hacer una cosita. Entonces miren, ¿cómo se genera, cómo se induce corriente eléctrica? Entonces miren, por ejemplo, esta persona trata de, tiene el imán y el imán se está moviendo en la dirección de la espira. Este de acá es la espira. Acá, este de acá es la espira. ¿Ya? Y el imán está ingresando. Y cuando ingresa, hay que notar de que acá en esta espira se genera un voltaje. Y además no solamente un voltaje, sino también una corriente eléctrica. Una corriente porque han visto que el foco se prende. Entonces, cuando genera una corriente eléctrica, muchachos, experimentalmente se ve, cuando uno trata de acercar el imán a la espira, va a sentir una repulsión, va a sentir como que esta espira no quisiera que ingresaran más líneas. Y es así, ¿no? Entonces, cuando esta espira siente que hay más líneas que están ingresando, entonces esta corriente eléctrica que se está generando acá dentro de la espira, esta corriente, acuérdense que la vez pasada, ¿se acuerdan o no? Vimos la corriente eléctrica generaba un campo magnético. Entonces, esta corriente eléctrica que se está generando dentro de esta espira va a generar un campo magnético. Un campo magnético que
se va a oponer. Se va a oponer, se opone. Se opone al campo magnético externo. Este es el campo magnético externo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente, miren. Sucede acá lo siguiente. Que si acuérdense que en la dirección de las líneas de inducción, esas de celestito, van así. Eso significa que el norte está acá y el sur está acá. Entonces, en este caso, la espira quiere que menos líneas ingresen. Se opone a que ingresen más líneas. Por eso su mano, la mano, siente una repulsión de la espira. Si siente una repulsión, eso significa que la espira genera un campo magnético, o sea, la corriente de la espira genera un campo magnético de tal forma que acá está el norte y en el otro lado está el sur. Entonces, norte con norte se repelen, ¿no? Se repelen. ¿Ya? Entonces acá hay que notar además que cuando el imán está ingresando, más líneas están ingresando. Y la espira en general, se opone a que más líneas ingresen. Siempre se va a oponer, ¿no? Este es el campo externo y ese es el campo generado por la corriente eléctrica. Entonces estos dos se oponen. ¿Ya? Profesor. Sí. Quería saber si está compartiendo pantalla, ¿acaso? No, que justo ahorita estaba revisando un momento y si no está compartiendo pantalla, pues le aviso de que no comparte ahorita pantalla, nada. Ya, disculpen, sí, me he dado cuenta. Ahora sí, ¿no? Ahora se ve. Ya van a disculpar. Miren, lo que pasa, muchachos, es lo siguiente, miren. Nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos visto en el simulador, que un imán, cuando acercamos a una espira, en esta espira, se genera una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, si se genera una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica que se está generando acá va a generar un campo. Acuérdense de lo siguiente, ¿no? Si yo tenía una corriente eléctrica, esa corriente generaba un campo magnético perpendicular hasta acá. Igual, esta corriente eléctrica va a generar un campo. Y ese campo, ¿cómo va a ser? Ese campo generado por esta corriente, ¿cómo va a ser? Miren, si la espira siente entre comillas, ¿no? Que hay mucho más líneas que están ingresando, porque el imán se está acercando, cuando se acerca ingresan más líneas, entonces el campo generado por la corriente, por esta corriente, se opone a que ingresen más líneas. Se opone. Acuérdense que en la dirección del norte está la flechita, ¿no? Este es el campo generado por la corriente, que se llama campo inducido. Y este es el campo externo. Se opone, es decir, esta espira se comporta como un imán que se opone a que ingresen más líneas, ¿ya? Va a haber una repulsión acá, ¿correcto? Va a haber una repulsión. Entonces, esa es la idea que les quería transmitir. Entonces ahora, miren acá, de negro es el campo generado por el imán, campo externo, y el campo generado por la espira es este de acá. Se le llama campo inducido. Entonces, cuando la espira siente que hay más líneas, el campo inducido se opone. Ahora, ¿qué pasa cuando el imán se aleja de la espira? Cuando el imán se aleja de la espira, ustedes han visto en el simulador que también el foco se enciende, ¿no es cierto? Hay voltaje, hay fuerza electromotriz. Entonces lo que sucede es de que el campo externo, miren el campo externo, este es el campo externo,
ahora disminuye, porque se va alejando. O sea, el flujo externo, la cantidad de líneas, disminuyen porque el campo o el imán se va alejando. Entonces, imagínense ustedes hacen el experimento, van a notar como que este espira de acá, este espira, los atrae, ¿no? Van a sentir ustedes en su mano que el espira atrae al imán. Eso significa que cuando la cantidad de líneas disminuye, el campo generado por la espira, se opone a que disminuya. Y cuando se opone a que disminuya, es como que si le dijera a la espira, no te vayas, ¿no? Y trata de atraerlo. ¿Ya? Entonces, acá se genera un campo generado por la espira en la misma dirección. Este es el campo externo y el campo generado por la espira es el de rojo, inducido. Eso implica que, miren, la flechita siempre me va a dar el norte y del negrito va a ser así, ¿no? Norte por acá y sur por acá. Entonces acá, sur y norte se atraen, ¿no? Se atraen. Entonces, esa es la idea central del cual vamos a discutir ahora. ¿Ya? Entonces, miren, ¿con qué quiero que se queden? ¿Con qué idea? Cuando el imán se acerca a la espira, y la espira siente que más líneas ingresan, más líneas, o sea, el campo externo, este campo externo aumenta, el número de líneas aumenta, aumenta. ¿Qué sucede? Este de acá se opone. O sea, la flecha va hacia la izquierda y el otro se opone. Entonces, en esta dirección, este es el norte y este es el norte. Acá, la colita de acá será el sur y este será el sur. Norte con norte se repelen. Si una persona hiciera este experimento, comienza a movilizar el imán así y quisiera atravesar sobre la espira, va a sentir en su mano una repulsión. Una repulsión. En el caso anterior, si una persona quisiera, aleja su mano, trata de alejar al imán de la espira, va a sentir en su mano una atracción. Es decir, la corriente que está circulando por la espira genera un campo magnético, se convierte como un imán, pero para que lo atraiga o pueda repeler al imán. ¿Ya? Esa es la idea central que lo vamos a discutir acá. Bien, acá hasta ahora no estamos viendo todavía cuál es el sentido de la corriente, etc., ¿no? Entonces, la idea es el voltaje producido por el flujo magnético externo se llama fuerza electromotriz inducida. Le dijimos, la corriente producida por la fuerza electromotriz inducida, o sea, ¿quién genera la corriente? El voltaje inducido, ¿no? Se llama corriente inducida. Y el campo, o sea, tres cosas se genera tres cosas en la espira. Voltaje, corriente y campo. Todas esas tienen un solo apellido, inducida. Entonces, en conclusión, podríamos decir lo siguiente, que el flujo externo está cambiando porque puede aumentar, en este caso el flujo externo aumenta o puede disminuir. Por eso estoy poniendo cambio. ¿Eso qué genera? ¿Qué produce? Produce un voltaje, una fuerza electromotriz. Vimos, ¿no? Puse un voltímetro. Ese voltímetro, ese voltaje, ¿qué produce? Una corriente. Se le llama corriente inducida. ¿Y esa corriente qué produce? Un campo. Un campo. Pero ese campo, ojo, se opone ante el flujo externo. Si el flujo externo, como en este caso, cuando se acerca, aumenta, el campo inducido se opone. Le dices, ya no quiero más líneas que ingresen. Si el flujo externo disminuye,
disminuye, el campo inducido se opone a que disminuya, trata de ayudarlo, lo atrae, ¿no? En otras palabras, si el campo externo disminuye, van en la misma dirección. Miren acá. Norte, norte, ¿no? En caso contrario, van en direcciones opuestas, ¿no? Si van en direcciones opuestas, se encuentran norte-norte, repulsión. Acá, esto acá es sur y este punto es norte, ¿no? Eso significa que se atraen, ¿no? Bien, vamos a ver ahora la ley de Lenz. La ley de Lenz. ¿De qué se trata esta ley de Lenz? Vamos a ponerle acá. Miren, muchachos, vamos a utilizar la regla de la mano derecha, por favor. ¿Ya? Dice, si el flujo magnético aumenta, como en el caso del imán que se está acercando, ¿no? ¿Hay una repulsión o no? Una repulsión. Ah, muy bien. Si este es el flujo magnético externo, aumenta, entonces el flujo inducido se opone. Ahí está. Entonces, a partir de esto, ojo, a partir de este flujo inducido, nosotros vamos a utilizar la regla de la mano derecha para determinar el sentido de la corriente. Entonces, miren, este de acá es el flujo inducido, pero este flujo inducido es inducido ¿por quién? Por la corriente inducida. Ahora, ¿cómo es la corriente? Para saber eso, nosotros ponemos el dedo pulgar en la dirección del flujo del campo inducido. Y los otros dedos me darán el sentido de la corriente inducida. Así vamos a determinar el sentido de la corriente. Y eso es lo que me dice la ley de Lenz, ¿no? La ley de Lenz, una fuerza electromotriz inducida genera una corriente eléctrica, cuyo campo, miren, se opone al cambio, o sea, al cambio. Si aumenta, se opone. Si disminuye, también se opone. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo la atracción? Es decir, el flujo, si el flujo externo disminuye, por ejemplo, este de acá disminuye, entonces, ojo, acá está el norte y acá está el sur. Entonces, el flujo inducido tendrá esa misma dirección, ¿no? ¿No es cierto? Acá estará el norte y acá estará el sur, ¿no? Entonces, como en el caso anterior, ¿no? En este caso hay una atracción. Entonces, yo solamente utilizo, para saber el sentido de la corriente, utilizo el flujo inducido. Pongo mi dedo pulgar en la dirección del campo inducido, Y los otros dedos me darán el sentido de la corriente inducida. Así voy a determinar el sentido de la corriente inducida. ¿Ya? Bueno, y la ley de Faraday, ¿qué cosa me explica? En otras palabras, miren que está en una línea nada más. Que un flujo magnético variable, o sea, lo que del imán, por ejemplo, flujo magnético variable, ¿qué cosa produce? Un voltaje. Eso es lo que me dice. O sea, la fuerza electromotriz inducida, ¿qué cosa produce? ¿A qué se debe? ¿Cuándo se produce? Se produce cuando cambia el flujo magnético externo. Claro, cuando está en movimiento, cuando cambia, ¿no? Pero ese cambio lo dará en un intervalo de tiempo, ¿no? Ningún cambio puede suceder en el mismo tiempo. Tiene que pasar un intervalo de tiempo, ¿no? Y este menos que está acá implica de que el flujo inducido siempre se opone, ¿no?, al flujo externo. De ahí está el menos. ¿Ya? Esto de acá es para una espira. Si yo tengo n espiras, sería menos n veces cambio del flujo magnético por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo ahí 4 espiras? Entonces, la fuerza electromotriz, el voltaje inducido, se va a cuadruplicar, ¿no? Se cuadruplica. ¿Ya? Recordar nada más que este de acá, este flujo, aquí es igual.
el área, ¿no? Y cuando hablo del cambio del flujo, implica que puede cambiar el área, el campo o el ángulo, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Ahí está. ¿Qué pasaría, por ejemplo, muchachos, si si B es constante, o sea, si B es constante y quien cambia es el área? ¿Ah? Considerando, ojo, estamos considerando de que acá el campo, ¿no? Y el área son perpendiculares, ¿no? Son perpendiculares. O sea, el ángulo puede ser 0 grados, ¿no? O puede ser 180. O sea, el área es transversal, en otras palabras. Cuando el área es transversal, el coseno puede ser 0 o puede ser 180. Entonces, miren, yo voy a decir, si es transversal, entonces yo voy a poner fuerza electromotriz inducida es igual acá, a menos n, así. Menos n. Este de acá, cambio. Como son transversales, el flujo solamente me va a quedar A por B nomás. Ya no me va a quedar por el coseno, porque puede ser coseno de 0 grados, ¿no? Porque el área es transversal, ojo. Entonces, si yo digo, si cambia el área y B es constante, este triangulito solamente le ataca al que cambia, nada más. En este caso está cambiando el área. Entonces el B sale afuera. Entonces B sale como NB. Y este triangulito solamente le ataca al que cambia. ¿Qué pasaría si el área transversal es constante y B cambia? Entonces el triangulito solamente atacará al que cambia. Nada más, ¿no? Además hay que recordarnos que esta fuerza electromotriz inducida es voltaje. Entonces corriente inducida por la ley de Ohm, por la resistencia. O sea, esto de acá también lo puedo poner así. Corriente por resistencia. ¿Ya? Un detalle importante, el signo negativo en las fórmulas anteriores significa la oposición ante el cambio del flujo magnético. Tiene ese significado, ¿no? También indica que el fenómeno de inducción, ¿no? Existen fuerzas opuestas, ¿no? Acuérdense que hay una atracción o una repulsión, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejemplo número 2. Vamos a certificar si realmente han entendido, ¿no? O si no se ha entendido, vamos a reforzar la parte teórica para ver el asunto de los ejercicios. Con los ejercicios vamos a plasmar la teoría. Vamos a ver. Dice, el flujo magnético a través de una sección transversal de una bobina de 200 vueltas varía linealmente con el tiempo. Ah, entonces miren, acá yo veo el flujo y el tiempo. Este que está acá, esta línea, no es el flujo, sino es el cambio del flujo. ¿Recordad? Este de 0 a 4 tampoco es el tiempo, es el cambio de 0 a 4 del tiempo, ¿no? Bueno, determine la magnitud me pide, la magnitud de la fuerza electromotriz. Entonces, esa magnitud de la fuerza electromotriz inducida, acuérdense que es menos N. ¿Sí? Pero si me piden solamente la magnitud, es como que si yo le sacara valor absoluto a todo, ¿no? Me queda N, todo es positivo, ¿no? Nada más, todo es positivo, ¿no? Entonces yo digo, este cambio ha cambiado de 0 a 3 en 4 milisegundos. O sea, acá sería, el cambio es 3 miliweber. Y ese cambio del tiempo es de 4 milisegundos. Entonces yo pongo acá simplemente, como me están pidiendo, es como que si yo le sacara valor absoluto. N vale 200. Cambio, el cambio, acá es 3, pues, ¿no? 3 miliweber.
y en el otro es 4 milisegundos, ¿no? Una relación, ¿no? También la tangente le podría sacar, ¿no? Está mili, ¿no? Y ahí, por lo tanto, esto me queda acá. 150, ¿no? 150. La unidad de la fuerza electromotriz inducida se llama voltio, ¿no? Voltio. Así nomás, eso va a ser así, ¿no? Hay que hacer muchas cosas. Mira acá, he calculado la fuerza electromotriz inducida, pero a mí me están pidiendo su magnitud. Y si me piden su magnitud, valor absoluto, ¿no? 150. No sé si se ha entendido ese ejercicio, la primera aplicación de la ley de Ohm, ¿sí? ¿Se entendió o no? Bueno. Esa es la primera. Bueno, una tercera aplicación es la siguiente, ¿no? Dice a través de una sección transversal, o sea, forman 0 grados, ¿no? O 180, ¿no? Transversal de una bobina de 100 espiras, ahí tenemos una bobina de 100 espiras, es perpendicular a dicha sección, se establece un flujo magnético que varía, miren que el flujo magnético está variando así, donde T está en segundos, ¿no? Determina la magnitud de la fuerza electromotriz medida entre 0 y entre T 0 segundos y T 1,5. Me piden la fuerza electromotriz, la magnitud, ¿no? Esto va a ser igual, ya no lo voy a poner ya el valor absoluto, de frente le voy a poner N, variación del flujo, T. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A N. Variación del flujo siempre es lo final menos lo inicial, ¿no? Entre ese intervalo de tiempo, de 0 a 1,5, 1,5 de frente le voy a poner 1,5. Bueno, entonces, ¿cuál sería el flujo final? Flujo final. Miren acá, este es el flujo. El flujo final sería cuando el tiempo sea al final, pues 1,5, ¿no? O sea, sería 2 más 2 por 1,5, ¿no? Entonces sería así, miren. Acá vamos a poner acá. Cuando el tiempo vale 0, sería el flujo inicial, ¿no? Tiempo vale 0, me queda 2. Cuando el tiempo vale 1,5, el flujo final sería 2 más 2 por 1,5, 5. Entonces, este es el flujo final y este es el flujo inicial. La diferencia, ¿cuánto me daría? El n vale 100. La diferencia entre el flujo final vale 5 mili y el otro vale 2 mili, sería 3 mili. 3 por 10 elevado a la menos 3. 3 mili, pues, ¿no? Mili, acá este es mili. Sobre 1,5, que es 3 medios, ¿no? 3 medios. Acá se va este 3, se va este 3. Y me queda 2 por 10 elevado a la menos 1. O sea, me queda 0,2. Nada más, ¿no? Vamos a ver. 0,2, o también lo puedo poner como, acá lo han puesto como mili, ¿no? En términos de mili. Entonces, este 0,2 es igual a ¿qué? 2 por 10 elevado a la menos 1, ¿no? Entonces yo lo puedo multiplicar acá, esto sí. Por 10 elevado al cuadrado y por 10 elevado a la menos 2. Lo multiplico a estos dos. Por 10 elevado a la menos 1. Acá es 10. Estoy multiplicando estos dos para que acá me sería 200, ¿no? 200. 10 a la menos 2 por 10 a la menos 1. Ese es mili, ¿no? Milivoltios. Ahí está, por eso ha salido así, ¿no? 200 milivoltios. Bueno, ese sería el ejemplo número 3. Bueno, vamos con el otro ejemplo, número 4. Dice, una espira ingresa con velocidad constante, ¿no? A una región de un campo magnético uniforme. Ahí está.
Ahí está el campo magnético uniforme, ¿no? Entonces acá, ahí está el campo y ahí está la espira, ¿no? Ahí al inicio, sobre la espira, no hay flujo, porque no hay ninguna línea que está ingresando, ¿no? ¿No es cierto? Considerando que el espira ingresa a dicha región en el instante T0 y sale en el instante T sub 0, ¿qué gráfica representa mejor al cambio? Vamos a ver. Al inicio está así, T0, flujo 0, no hay flujo. Pero cuando ya la espira está ingresando, acá sí hay flujo. Acá sí hay flujo. Pero hay que acordarse que este de acá está ingresando con una velocidad constante. Con una velocidad constante. Y por lo tanto, la variación del flujo de la cantidad de líneas que están ingresando a la espira es constante, ¿no? Es lineal, ¿no? A velocidad constante, ¿no? En cada segundo va ingresando cierta distancia y por lo tanto la cantidad de líneas es uniforme, ¿no? El flujo acá va aumentando hasta que ya ingresa. Cuando ha ingresado acá, cuando la espira ya se está moviendo dentro del campo, no hay cambio, pues, ¿no? Acá no hay cambio del flujo, ¿no? El flujo no cambia. No hay cambio, ¿no? La misma cantidad de líneas, el flujo es constante. Acuérdense que el flujo, ¿qué cosa mide? La cantidad de líneas. Y ya cuando está saliendo, sí cambia, hay menos líneas, ¿no? Cuando está saliendo, el flujo disminuye. ¿Cuál sería la mejor gráfica? La mejor gráfica sería esta que está acá. Ya cuando sale al final, ya el flujo es cero, ¿no? ¿Cuál sería la mejor gráfica? Sería esta, ¿no? Mira, está el flujo. Vamos a poner el tiempo. Al inicio está cero, este cero. Acá entonces debe estar cero. Después, cuando el espira está ingresando, la cantidad de líneas va aumentando linealmente, porque la velocidad del espira es cero. Y ya cuando el espira está dentro, acá, el flujo no cambia, o sea, la cantidad de líneas no está aumentando más líneas ni menos líneas cuando el espira está dentro. Durante cierto tiempo, entonces, el flujo va a ser constante. Ya en este último caso, cuando el espira está saliendo, la cantidad de líneas disminuye, o sea, el flujo disminuye, ¿no? Disminuye. Esta sería la gráfica que mejor representa a ante el cambio del flujo, del flujo sobre una espira en movimiento. De este caso, un movimiento con velocidad constante. Bueno, vamos a ver un ejemplo número 5. ¿Están entendiendo o no? Ya perdieron el conocimiento, ya están en otro planeta, ¿no? Quizás ya algunos quieren postular a la FAP, ¿sí o no? A la FAP, ¿no? Para que estén volando. Ahí. No, entonces creo que están bien. Vamos a ir con el ejemplo número 5. A ver, si están entendiendo, me dicen, a ver si es verdad o no. Creo que no me están entendiendo nada. Vamos a ver. La figura muestra un imán de barra y una bobina. Muy bien. Ambos a un lado del observador. Bien, ahí está. Ahí hay un observador. Miren ese observador. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Dicen, si el imán está en reposo respecto al observador, entonces no se induce una fuerza electromotriz en la bobina. O sea, no se induce voltaje en la bobina. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, muchachos? No saben, no opinan. A ver, ¿qué dicen? Si está en reposo el imán, ahí está su compañero, en mente. Va a salvar la tarde su compañero Franco.
ha respondido. A ver, los demás qué dicen, ¿verdadero o falso? ¿Están de acuerdo o no con su compañero Franco? Bueno, claro, verdadero, ¿no? Verdadero. Hemos dicho que el flujo tiene que ser variable, ¿no? Si el imán está en reposo, no hay variación del flujo magnético. En consecuencia, no hay una fuerza electromotriz inducida. En el simulador lo hemos visto. Simulador lo hemos visto. Es verdadero, muchachos. Muy bien, verdadero. Si el imán se acerca a la espira, entonces se induce una fuerza electromotriz. Ah, si se acerca, sí, ¿no? Porque ya está en movimiento, ¿no? Entonces se induce una fuerza electromotriz. No solamente una fuerza electromotriz, sino una corriente que circula en el sentido antihorario. Entonces, miren, lo que sucede acá es lo siguiente, ¿no? Cuando vienen acá las líneas de inducción, más líneas van a ingresar. Entonces, cuando esas líneas externas, estas que están acá, este es el campo externo, este de acá aumenta. Si aumenta, ¿qué sucede con el otro? Si aumenta, lo que sucede con el campo inducido, el campo generado por esta corriente, se opone. Este es el campo inducido. Entonces, visto por este observador, él va a ver este que está acá, el campo inducido. ¿Y cómo lo va a ver? En primer lugar, va a ver la espira acá. Ahí está la espira. Él va a ver, lo que está viendo él, muchachos, es que las líneas, la línea de inducción, se oponen, salen así. Él lo que está viendo es un punto, ¿no? Las líneas de inducción lo que ve es un punto, porque están saliendo de la espira. Va a haber un punto. Este va a ser el campo inducido. Entonces ustedes, utilizando la regla de la mano derecha, el dedo pulgar sale, ¿no es cierto? Es saliente, es como si apuntara a su cara, y los otros dedos van en el sentido antihorario, ¿no? Sería la corriente inducida. Sentido antihorario, antihorario. Antihorario. Si es antihorario, acuérdense, punto antihorario. No sé si se acuerdan de la clase pasada, ¿no? Punto antihorario. Eso también sería verdadero, ¿no? Bueno, y el último, si se aleja, entonces si yo veo de que si el imán se aleja, el campo está así, el campo externo está así. Si el campo externo está así, el campo inducido trata de ayudarlo, ¿no? Va en la misma dirección. Campo inducido. Entonces, él cómo lo está, el observador cómo está viendo el campo inducido. Ah, solamente está viendo una cruz. Ve que el campo inducido está entrando, él solamente va a ver la cruz, ¿no es cierto? O sea, en este caso va a ver así, una cruz, el campo inducido. Utilizando la regla de la mano derecha, ustedes ponen el dedo pulgar entrando esa cruz, ese entrante, y van a ver que la corriente va en el sentido horario. Horario, ¿no? Acá, respecto a ese observador, va en el sentido horario. Verdadero también. ¿Ya? Ese es verdadero. Bueno. Vamos a ver el otro ejemplito. 6.
que dice lo siguiente, ¿no? Dice, una bobina de 10 espiras se encuentran dentro de un campo magnético uniforme. Tengo una bobina de 10 espiras. Y además es perpendicular, dice, es perpendicular al área transversal de la bobina. Bien. Entonces el ángulo puede ser 0 grados o 180, ¿no? Perpendicular. Bueno, el campo magnético varía con el tiempo según esa ecuación. El campo magnético está variando con este tiempo. Bien. Si el área de la espira es 10 centímetros al cuadrado, determina la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Bueno, en primer lugar yo digo, la fuerza electromotriz inducida es igual a ¿qué? Como están pidiendo la magnitud, voy a poner directamente, ¿ya? N veces variación del flujo en ese intervalo de tiempo. N es 10. Variación significa variación de A por B, nada más. Acuérdense que el flujo es A por B. ¿Por qué ya no por el coseno? Porque acá me están diciendo que el campo magnético es perpendicular, ¿no? Es perpendicular. Bien, entonces, por eso ya no es, ¿no? Entonces, el tiempo me dicen que vale de 0 a 5 segundos. Ese intervalo de 0 a 5 sería 5, ¿no? 5 nada más, ¿no? Ahora, yo veo de que el área es constante, pero el campo es variable. Entonces, este triangulito solamente ataca al campo, ¿no? El área sale, ¿no? 10 sobre 5 me queda 2 nada más. Y me queda acá el área. Y acá me queda variación del campo en ese intervalo. Variación del campo, nada más. Porque el tiempo ya está, ¿no? Y esto sería 2 veces A. Este es el campo. Acuérdense que este es el campo final menos el campo inicial. Punto. Con eso ya está. ¿Cuál sería el campo inicial? El campo inicial sería cuando el tiempo vale 0, ¿no? O sea, 10. ¿Y cuál sería el campo final? Sería 10 más 2 por 5. 2 por 5, 20, ¿no? 20 militeslas. Acá sería así, ¿no? Directo, si podría hacerlo. Sería 2 a... La variación final vale 20, a la inicial vale 10, sería 10 nada más. 10A, pero acuérdense que está con mili. Mili es por 10 elevado a la menos 3. Ahora, el área, recordar, el área, muchachos. Pues si me dicen 10 centímetros, tengo que convertirlo a metros cuadrados, ¿no? Sería así, 10. Ese centímetro al cuadrado lo puedo escribir así. Lo puedo escribir así. Entonces acá sería 10. Centi, la palabra centi es 10 elevado a la menos 2 metros al cuadrado. Sería, entonces acá sería 10. 10 elevado a la menos 2 al cuadrado, 10 elevado a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces todo eso me queda 10 elevado a la menos 3. Bien, entonces va a ser así, 2 veces. El área es 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 3. Bueno, podría ponerlo así, 2 por 10 es 20 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Voltios, ¿no? Ese 10 a la menos 6 puedo ponerlo como micro, ¿no? Vamos a ver, como micro. Ahí está, miren. Micro teslas. Entonces lo voy a poner así. Para no confundir, ¿no? Sería 20 micro teslas. Microvoltios, perdón, microvoltios. Microvoltios. Eso sería el ejemplo número 6. ¿Ya? Bien. Bien.
Ahora vamos con la última, la segunda parte de la teoría. No la segunda, sino la teoría adicional, ¿no? La que hemos hecho. Miren, ¿de qué se trata este asunto? Miren, si por ejemplo nosotros tenemos, ahí tenemos un observador y ahí tenemos, por ejemplo, un conductor móvil. O sea, tenemos un conductor que se está moviendo dentro de un riel. Dentro de un riel se está moviendo, ¿no? Ese conductor es un conductor rectilíneo que se mueve, ¿no? Dentro de un riel. Pero además, ese riel, todo ese circuito, está inmerso dentro de un campo magnético uniforme, ¿no? Y además ese campo magnético puede ser perpendicular o puede formar cierto ángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que sucede ahí es que cada vez que ese conductor recto se va moviendo, miren, este conductor recto se va moviendo, entonces más líneas van a ingresar a esta superficie, ¿no? Este de acá va a ser un conducto, este es como una espira rectangular, ¿no? Entonces, más líneas. Si ingresan más líneas, entonces el flujo externo, acuérdense que el flujo externo variable, está variando porque ingresan más líneas, ¿no? Ese flujo externo variable va a generar dentro de esta espira una fuerza electromotriz. Va a inducir. Esa fuerza electromotriz va a generar dentro de esta espira una corriente inducida. Y esa corriente inducida va a generar un campo inducido. Ese campo inducido se va a oponer al flujo externo. Si el flujo externo, miren que la cantidad de líneas están ingresando cada vez es mayor, este de acá aumenta, aumenta. Entonces el flujo inducido se va a oponer, ¿no? Va a ir en esta dirección. Y si va en esa dirección, miren, ustedes utilizando la regla de la mano derecha ponen su dedo pulgar en la dirección del flujo inducido y van a ver que la corriente eléctrica va a circular por acá. La corriente inducida va a circular por acá. Ahora, ese campo inducido que se genera en T-espira, ¿de qué va a depender? Obviamente va a depender pues del campo, ¿no? Si no hubiera campo, no se podría inducir. Pero también, si el conductor no se mueve, tampoco podría inducirse. Imagínense que el conductor no se mueve, el campo sería constante. Y el campo tiene que ser variable, ¿no? Para que, porque cuando este se mueve, más líneas van a ingresar, pues, ¿no? Entonces es necesario también la rapidez. Pero también, ¿de qué va a depender? Del tamaño de este conductor. Porque si este conductor es más grande, entonces más cargas eléctricas tiene. Es como que si yo tuviera, muchachos, recordar la clase anterior, una carga positiva, tiene esta velocidad. Y si tiene esa velocidad, acá hay un campo magnético. Y si una carga está en movimiento y siente la presencia de un campo, entonces se ejerce una fuerza magnética. Una fuerza magnética. Esa fuerza magnética va a llevar las cargas a un extremo, a las positivas a un extremo y a las negativas al otro extremo. Y prácticamente este conductor se va a convertir algo así como una batería, ¿no? Va a tener una diferencia potencial, se convierte así como una batería, ¿no? Cuanto más largo sea, más cargas va a arrastrar y por lo tanto mayor será la diferencia potencial. De ahí que esta fuerza electromotriz inducida, el voltaje que se está induciendo, esa fuerza electromotriz, va a depender también de la longitud. ¿Ya? Este menos se debe pues a la oposición de la fuerza inducida y el campo externo. Miren cómo se está obteniendo. Ahí está. Voy a borrar lo que he puesto. ¿Ya? Esto va a ser así. BLB.
BLV, ¿no? BLV. Bueno, este es el caso general. Este es en el caso donde el campo ya no va a ser perpendicular a esta área transversal, sino va a formar cierto ángulo, ¿no? En el caso anterior, este campo era perpendicular, ¿no? Si formas cierto ángulo, ¿no? Con la normal ya tengo que poner el coseno, ¿no? Tiene la misma lógica que la anterior. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver. No sé si me están entendiendo, muchachos. Bueno, vamos a ver. Dice, una barra conductora, aquí tenemos una barra conductora de longitud L, ¿no? Y resistencia eléctrica despreciable, se desplaza con una rapidez de 4 metros por segundo. Ya. 4 metros por segundo, ahí se va desplazando, en una región donde hay un campo magnético de 0,8. Acá hay una región. Bueno, entonces nosotros decimos, determine la potencia que disipa. Recordar, ¿no? Recordar es la potencia es igual a el PIB, corriente por el voltaje. Pero también por la ley de Ohm puedo ponerlo así, ¿no? El voltaje es I por R, el VIR, ¿no? Entonces puedo ponerlo así. I cuadrado por R. Así lo puedo poner también. O sea, puedo ponerlo en términos de la corriente y el voltaje, en términos de la corriente y la resistencia. Puede ser otra combinación entre el voltaje y la corriente. No quiero, entre el voltaje y la resistencia. No quiero que aparezca la corriente. Entonces, la corriente, por la ley de Ohm, sería, pues, de espejo, ¿no? De la ley de Ohm, acuérdense, el VIR, ¿no? La corriente sería voltaje entre la resistencia. Entonces, esta corriente sería voltaje entre la resistencia. Entonces, voltaje me quedaría en la parte superior, ¿no? Sobre la resistencia. Entonces, como me están pidiendo la potencia, puedo expresarlo así. Depende de los datos que tenga, ¿no? Potencia que disipa la resistencia R2. Ah, si ya tengo R2, necesariamente debo escoger. Esta no lo puedo escoger ya, ¿no? Donde esté la resistencia tengo que ponerlo. Bueno, entonces analizo, digo, si un conductor se mueve sobre esta espira, ¿qué sucede? Lo que sucede es de que más líneas de inducción van a ingresar. Notar que de acá, estas son líneas entrantes. Más líneas van a ingresar. Si ingresan más líneas, ¿qué significa? Que el flujo aumenta. Que acá hay un cambio en el flujo magnético. Ese cambio en ese cambio lo hace un determinado tiempo, ¿no? Bien. Entonces, cuando hay un cambio en el flujo magnético, la rapidez con que cambia, ¿qué cosa genera? Una fuerza electromotriz inducida, ¿no? Porque al moverse este conductor, más líneas, o sea, el flujo va a aumentar. Ahora, ya no le pongo por N, porque se trata de una sola espira, N valdría 1, ¿no? Entonces, debido a esto, ¿qué cosa se está generando? Se está generando un voltaje, una fuerza electromotriz. Entonces yo, como me están pidiendo la potencia, con esto ya puedo obtener el voltaje. Entonces utilizaría este que está acá, miren, ¿no? Entonces, digo, ese voltaje, esa fuerza electromotriz inducida, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cambio del flujo magnético en ese intervalo de tiempo. Ah, bien, pero eso, profesor, también es igual, en este caso, a lo siguiente, al campo, a la longitud por V, ¿no?
Entonces, ¿puedo calcular yo o no? Claro, la fuerza electromotriz inducida. El campo, eso vale 0,8. Por la longitud 20 centímetros, pero 20 centímetros es 0,2. 0,2, ahí está. En metros, ¿no? Por la velocidad es 4. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, ¿qué cosa me da ahí? 0,8, voy a poner, a ver, 0,8 por 0,2, me resulta 0,64, ¿no? 0,64. O 64 por 10 elevado a la menos 2. Ahí me resulta eso. Pues entonces, con eso ya prácticamente está resuelto, ¿no? Porque la potencia podría calcularlo así. La diferencia potencial, 64 por 10 elevado a la menos 2. Eso está al cuadrado. Estoy utilizando esto para calcular la potencia. Sobre la resistencia, que la resistencia vale 2. ¿Cuánto sería entonces, muchachos, eso? A ver, 64 al cuadrado sería, pues, bueno, 4092 por 10 elevado a la menos 4 sobre 2. Entonces acá, no sé si estoy haciendo bien, 0,48 por 10 elevado a la menos 4. Bueno, esa sería la respuesta. Lo puedo poner, no sé cómo está la respuesta en milis, o quizás está en micros, puede ser también. Miren ahí, acá hay un detalle importante, ¿ah? Acá, como están ingresando más líneas, están entrando líneas, entonces se genera acá una fuerza electromotriz y también una corriente. Para calcular el sentido de la corriente, yo veo que como están ingresando más líneas, dentro de la espira se genera la corriente y la corriente genera un campo inducido que se opone a estas de acá. Que se opone. Como están entrando, estas externas están entrando, las otras, el dedo pulgar va a decir que están saliendo, un punto. Este es el campo inducido. Ese es el campo inducido. Y viendo el campo inducido, veo que mis otros dedos me indican el sentido de la corriente. O sea, la corriente va en ese sentido, ¿no? Ese será el sentido de la corriente. ¿Ya? El sentido de la corriente. Ese detalle me había olvidado analizar. Bueno, entonces nosotros decimos de la ley de Faraday, este conductor móvil, la fuerza electromotriz inducida sería BLV, ¿no? Entonces, con los datos nada más, me resulta 64 por 10 elevado a la menos 2. Está bien ahí. Entonces, como me están pidiendo la potencia, ¿no? Hay que acordarse que lo que he calculado, esto de acá, esto es fuerza electromotriz o voltaje. Lo mismo. Entonces, la potencia va a ser igual ¿a qué? A la diferencia de potencial al cuadrado sobre R, ¿no? Diferencia de potencial al cuadrado sobre R. Creo que no sé si... Ahí está, justo, ¿no? Y también lo mismo, muchachos. Esto que está acá es lo mismo que esto. 10 acá a la menos 4, 10 a la menos 3. Lo mismo, se ha corrido una coma nada más. Entonces, la unidad de la potencia es el watt. Es el watt. Bien, es el watt. Bien, vamos a ver entonces a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Bueno, la última parte es la siguiente, los transformadores. ¿Cómo funciona un transformador? Un transformador de corriente alterna. Bueno,
Dice que un transformador es un dispositivo que se utiliza para aumentar o disminuir el voltaje. Ojo, aumentar o disminuir. Por ejemplo, si ustedes tienen su celular trabaja con 3.5, 3.8, 4 voltios. Pero del interruptor de su casa, perdón, del tomacorriente de su casa, sale 220 voltios. Entonces, si sale 220, mi celular solamente necesita 3.5, 3.8, 4. Entonces yo necesito de un dispositivo que disminuya el voltaje que sale del toma corriente, que le vamos a llamar el primario, a mi celular, ¿no? O quizás eso necesito un transformador que me reduzca. Pero quizás si yo tenga ustedes se van al hospital y en el hospital ahí pues hay máquinas, rayos X por ejemplo, que trabajan con 6.000 voltios, 10.000 voltios, 25.000 voltios, 50.000 voltios, ¿no? Entonces se necesita aumentar el voltaje. Entonces se utiliza ese transformador, ¿no? O quizás se van a Estados Unidos, como en Estados Unidos son salvajes, ¿no? Esas sillas eléctricas, no sé si han escuchado de las sillas eléctricas. Esas sillas eléctricas, pues, para matar a la gente. Esa es la peor muerte, ¿no? O sea, ahí no le ponen 220 voltios que está en su casa, ¿no? Le ponen 2.500 voltios. Un voltaje, pues, ¿no? Muy alto, ¿no? Entonces la persona debe morir de una forma muy sin defensa, ¿no? Amarrado y todo, debe ser algo horrible, ¿no es cierto? Entonces ya... Y la situación va, o sea, para que se fijen, se necesita pues ya más un transformador también, porque en Estados Unidos 110 voltios, lo transformar a 2.500 necesita de un gran transformador. Bueno, entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Cuál es el principio? Miren acá. Nosotros vamos a tener, un transformador tiene un núcleo, este núcleo que está en el centro, ¿no? Y que está, digamos, embobinado por dos cables, ¿no? Por número de vueltas, ¿no? Hay dos bobinas, uno azul y el otro rojo, ¿no? Entonces lo que sucede es de que si acá, por ejemplo, este es el toma corriente, se prende, el toma corriente se prende, la entrada ahí se prende, por acá, esta corriente es una corriente alterna, en realidad comienza a oscilar así, vibra de un punto a otro. Ustedes han visto cuando las personas se electrocutan, temblando, se muere, ¿no? Temblando, ¿no? Es que la corriente vibra, ¿no? Acá, es una corriente alterna, le llaman. Esta corriente viene por acá y circula vibrando, ¿no? Entonces, cuando vibra, las cargas eléctricas se mueven, generan un campo magnético en su interior, ¿no? Entonces, la corriente genera un campo magnético acá. Entonces, ese campo magnético se va a propagar por acá. Ese campo magnético también es variable, ¿eh? Dado que esta corriente es variable. Se va a propagar por acá. Y cuando se va propagando por acá, la corriente va a interactuar con esta otra bobina. Entonces, como este campo magnético es variable, interactúa con esta bobina y sobre esta bobina también va a generar una fuerza electromotriz, ¿no? Una fuerza electromotriz que va a ser una fuerza electromotriz o un voltaje. Y ese voltaje, en el rojo, va a generar una corriente. Pues vamos a tener dos partes acá. Una bobina primaria, donde se genera todo, que va a tener cierto número de vueltas, y una bobina secundaria. Cuando tiene más bobinas, ¿no es cierto?, en el primario y en el secundario tiene menos bobinas, entonces nosotros vamos a reducir el voltaje. Porque acuérdense que la fuerza electromotriz inducida depende del N, ¿no? Del N, ¿no? Si este N se duplica, también se duplica el voltaje. Si este N se reduce a la mitad, el voltaje también se reduce.
Entonces, en la primera parte voy a tener un voltaje alterno, una corriente que genera ese voltaje y una fuerza electromotriz y el número de bobinas. Y en el otro lado también. ¿Qué pasaría si en el primario tengo más vueltas o menos vueltas que en el secundario? En el secundario tendría más vueltas, eso significa para elevar el voltaje. Si en el secundario tengo menos vueltas, significa para reducir el voltaje. ¿Ya? Entonces, acá, un detalle, acá hay una ecuación importante que se cumple acá, y es la siguiente, ¿no? Entonces, lo voy a poner. Acá se van a acordar de una ecuación que se llama el BIN. O sea, este es el BIN, así. BIN en el numerador y BIN en el denominador. BIN acá acá va a ser primario. Si está en el segundo lugar, lo vamos a poner secundario. Y acá primario, así. ¿Ya? Y acá lo completan. Si está el voltaje primario, abajo está el secundario, ¿no? Secundario, primario, y acá secundario. Es una formulita. Esto es para los transformadores. Más integrada está esta, la que he puesto. De tal forma que, ¿qué pasaría si yo agarro los dos primeros más, por ejemplo, estos dos primeros? Entonces diría así, ¿no? Voltaje en el primario por la corriente en el primario va a ser igual voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Acordarse que qué cosa es voltaje por la corriente. Eso es la potencia. La potencia en el primario va a ser igual voltaje por corriente, también va a ser potencia. Potencia en el secundario. Ojo, o sea, la potencia de entrada puede igualarse a la potencia de salida en una bobina. ¿Ya? Ojo, la potencia van a ser iguales, tanto en la entrada como en la salida. Otro detalle importante, si el número de espiras del secundario es mayor que la del primario, se utiliza para aumentar el voltaje. Si el número de espiras es menor que en el primario, se utiliza para disminuir el voltaje, como les había dicho, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que dice lo siguiente, ¿no? Dice un celular que funciona con un voltaje de 3.5, allá, requiere de un transformador cuyo primario, ojo, el número de espiras del primario es de 440. Si el transformador del celular se conecta a un tomacorriente, o sea, el tomacorriente es el primario, ¿no? De 220, determina el número de espiras del secundario, o sea, del celular, ¿no? Miren, si nosotros tenemos lo siguiente acá, tenemos nuestro celular, ¿no? Ahí. Entonces decimos, acá tenemos, el celular va a trabajar con 3.5. Pero el voltaje, el toma corriente, este de acá trabaja con 220. Este trabaja con 220 voltios. Este es el primario, pues, de acá sale, ¿no? Bueno. Y me dicen, el voltaje del celular es de 3.5. Me piden el número de espiras, ¿de quién? Me piden el número de espiras del secundario, este que está acá, ¿no? Entonces, bueno, ese, ustedes que le llaman cargador, en el fondo también cumple el papel de un transformador, ¿no? Entonces ustedes simplemente acuérdense del BIN, ¿no? BIN acá. Y BIN acá. Acá primario, secundario, primario. Secundario, primario, secundario.
Bueno, entonces como a mí me están pidiendo el número de espiras, debo utilizar esto. Y tengo el dato de qué? Del voltaje, ¿no? El voltaje. Estos dos, utilizo esos dos. El voltaje del primario. El toma corriente, pues, ¿no? 220. Del secundario, 3.5. Número de espiras del primario, 440. Del secundario, no lo sé, ¿no? Eso es lo que me están pidiendo. Acá le sacamos, me queda 2 nada más. Número de espiras del secundario, si es 3.5 por 2, 7. 7 vueltas nada más, debe ser así. Ahí está. 7 vueltas. 7 vueltas. Bueno, esos serían los ejercicios de la clase. Les voy a compartir ahora los ejercicios para su casa. Si no hay alguna pregunta, alguno que hayan atrasado, a ver. Ya está. Vamos a ver acá. Un ratito voy a cargar el solucionario. A ver, lo voy a compartir mis datos. Ahí está. A ver, vamos a ver. Acá está el problema número 1. Problema 1. Problema número 2. Tres, ahí está el 3. Cuatro. Cinco ahí, 5.
Aumentar el problema 5, 6 y 7, ¿no? 6 y 7, ¿no? Bueno, esos serían los problemas, jóvenes. Esos serían los problemas de la casa. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta, algo así, o algo que se haya atrasado, porque tenemos un poco más de tiempo. Bueno, ya, muy bien, muchas gracias, Franco. Entonces nos quedaremos ahí, muchachos. Ya, nos quedamos en este punto. Para la siguiente semana vayan estudiando dos cosas, ¿no? Uno que es el MAS, lo voy a escribir ahí. El movimiento armónico simple. Y las ondas sonoras. Las ondas sonoras. Esos son los temas que vamos a estudiar la siguiente sesión. ¿Ya? Las ondas sonoras, ondas mecánicas, ¿no? O sea, hay que acordarse que la próxima semana es el estudio de las ondas, el estudio del movimiento armónico simple. No se olviden, simplemente el armónico simple es aquel movimiento vayan analizando, es aquel movimiento con velocidad recta. O sea, no sé si ustedes van a acordarse de esto, ¿no? El más, ¿no? Vamos a ver el movimiento de un sistema, de una masa y un bloquecito, ¿no? Bloquecito, ¿no? Que está en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el movimiento va a ser rectilíneo. Este bloquecito va a ser rectilíneo. Además, de acá se va a mover de un lugar a otro. Va a comenzar a oscilar de un punto A a un punto B. Va a ser un movimiento oscilatorio. Y además, el tiempo en ir de A hasta B, por ejemplo, y de B hasta A, imaginen que sea de 2 segundos. Va y vuelve, 2 segundos. El siguiente movimiento también va a ser de 2 segundos. El siguiente también va a ser de 2 segundos. Entonces, por eso que se le va a llamar un movimiento periódico, ¿no? Estas características son movimiento del MAS. Además, vamos a considerar de que en este movimiento no vamos a considerar el rozamiento. Y si no consideramos el rozamiento, implica dos cosas, que la fuerza de rozamiento va a ser 0, pero que otra cosa más importante, que la energía mecánica se conserva. ¿Qué energía tiene este bloque resorte? Debido a su movimiento, tendrá una energía cinética, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Pero el resorte también se va deformando de un punto a otro. Va a tener la energía potencial elástica. Entonces, esta energía en cualquier punto, en A, B, en P, en M, lo que sea, siempre va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces vayan estudiando eso. Vayan estudiando eso para la siguiente clase, muchachos, ¿ya? Bueno, eso sería todo, jóvenes. Un abrazo para todos. Ya nos vemos.